Hola, hola, hermanos y hermanas, aquí Jessica Maxfield nuevamente para traerles una enseñanza basada en la palabra. El Señor ha estado poniendo en mi corazón estas semanas que yo no he estado sacando videos. Algo muy importante que Él quiere que el cuerpo de Cristo tenga muy arraigado en su corazón, como una ancla que es las doctrinas, que son los valores bíblicos que tenemos que tener como creyentes, como seguidores de Cristo, como personas que amamos a Dios y amamos las cosas de Dios y queremos caminar y madurar y caminar con nuestro Señor y estar firmes hasta que Él venga y nos lleve con Él. Los milagros ocurren cada día en nuestras vidas, en nuestra familia, en nuestro trabajo, en nuestro matrimonio, con nuestros hijos, porque la clave de todo es, para la felicidad está en la palabra y dice, hay más felicidad en dar que en recibir. Entonces hay muchas maneras de dar. Puede ser, a algunas personas les puede parecer más importante dar económicamente, pero para nuestro Padre eso no es tan importante. Lo más importante es dar las cosas de corazón. Puede ser dar tu oído a escuchar a alguien que quiere desfogarse. Puede ser ayudar a alguien que está en necesidad de que le ayudes en algo en su casa, en un trabajo, en hacer unos documentos, o una familia que necesite ayuda con sus hijos, darles un consejo, porque a veces los padres, los hijos no adolescentes no escuchan a los padres, más que todo escuchan a otra persona, y el Señor te pone en la circunstancia de que tú vas a ser la persona que vas a ayudar, tú vas a ser la persona que vas a influenciar a esa familia, a esos jóvenes para que caminen con el Señor. Hermanos, yo estoy muy agradecida al Señor por todo lo maravilloso que Él es conmigo y con toda mi familia. Él está haciendo grandes milagros en mi vida. Les voy a decir que mis hijos están entrando en el camino del Señor. Mi esposo está teniendo el temor de Dios y yo especialmente estoy recibiendo una transformación maravillosa en cuanto a la obediencia, la humildad y pasar mis pruebas. Hay pruebas de dinero, que ya la pasé hace muchos años, hay pruebas de tu fe, hay muchas pruebas que uno pasa pruebas aquí, pero en realidad lo que el Señor quiere que ustedes sepan es, ustedes están siendo, cuando están aquí en la tierra, no es para que reciban juicio o condenación, sino es para que sean aprobados para los próximos 1000 años que van a venir. El Señor te está aprobando en las cosas que haces aquí en la tierra y en que lo escuches, le obedezcas, porque a veces hay cosas que tú tienes que hacer y que son simples, y cuando tú las cumples el Señor dice ya pasaste tu prueba. Entonces, hermanos bellos, lo que el Señor me ha estado poniendo al corazón es que es muy importante que el cuerpo de Cristo que estén sostenidos por valores bíblicos, no por el que dirán, no se van a dejar llevar por lo que dice una persona o por la opinión de una persona o por la agenda personal de una organización o de una persona. Ustedes, cada uno tiene un destino, un propósito, y el Señor quiere guiarlos a que ustedes cumplan su destino y su propósito. Y para poder saber cuál es tu destino y cuál es tu propósito, tienes que conocer la palabra de Dios, porque es lo que Él nos ha dejado para poder filtrar todo lo que pasa en tu vida, todo lo que pasa con tus seres queridos, todo lo que pasa en tu matrimonio, con tus hijos, en tu trabajo. Lo más importante es el amor. A veces la palabra dice que tenemos que amar, pero no quiere decir que va a agradarnos cada persona que se cruza en nuestro camino, pero tenemos que amar y perdonar y ayudar en lo que podamos. También el Señor no nos exige hacer más de lo que tú puedes. Él dice que te prueba Él sabe hasta dónde, ¿entiendes? Y Él nunca te prueba con algo que sea malo, sucio, inmoral o maligno. Son pruebas para probar tu carácter, ¿no? Entonces es muy importante que sepan cuáles son los valores que tiene que tener un seguidor de Cristo, una persona nacida de nuevo, una persona que ama a Dios. ¿Qué es lo que te va a sostener hasta los últimos días? Porque estamos viviendo tiempos críticos, difíciles de manejar, estamos en los últimos días.
pero lo que los va a mantener a ustedes fuertes y firmes en el camino que es nuestro Señor Jesucristo, es el camino, la verdad y la vida, va a ser estar anclados en Cristo por medio de la palabra. Hay cosas que específicamente el Espíritu Santo y sus ángeles que están asignados a ustedes van a guiarlos en sus vidas, pero tiene que estar basado en la palabra. Pueden haber personas o organizaciones o individuos que el enemigo quiere utilizar para deteriorar tu fe, para tratar de dominarte, manipularte, controlarte. Entonces tú vas a tener, al estudiar la palabra y al tener una relación íntima con Dios, vas a poder determinar, gracias al Espíritu Santo, tener discernimiento de espíritu y determinar si la persona te está hablando por la herida, te está hablando por que es algo personal, algo en su persona que está pasando, o es realmente Dios. Porque cuando Dios te habla, Él te habla con amor, Él te habla con respeto, Él te habla con lo que Él sabe que es para ti. Y si alguna persona te está juzgando, te está tratando mal, tú no tienes que permitirlo. Tenemos libertad, somos libres en Cristo. Quería leerles justamente estos textos bíblicos antes de empezar, que el Señor me ha estado recalcando. Por ejemplo, Gálatas capítulo 5, versículo 1, donde dice: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. No dejes que te esclavice los ídolos de este mundo. Puede ser el internet, el televisor, puede ser una persona, puede ser una organización, puede ser hasta una iglesia, un pastor o quien sea. Te esclavizan y hacen que tú tengas temor al hombre, no a Dios. Tú sigue lo que Dios te manda a hacer, no lo que el hombre te manda a hacer. Entonces es importante que ustedes aprendan para que no se dejen manipular y pierdan el tiempo. Y entonces para que puedan ustedes estar dirigidos y avanzar a lo que el Señor tiene para ustedes personalmente, para ti, para tu familia. Porque todos nos movemos en el poder de Dios. Seas de los 5 ministerios o no, todos tenemos los dones de Dios. Entonces aquí en 2 Corintios 3:17 dice: porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Es muy importante que sepan que somos libres en Cristo, libres para amar, libres para ayudar, libres para hacer con libertad, dar de corazón, no sintiéndote exigido o condenado o con manipulación, sino con amor, que salga de tu corazón con amor. Porque si ves algo que no viene con amor, sino que viene como presión, no es de Dios. Porque muchas personas usan la Biblia, saben la Biblia para manipular a otros, como han visto muchos casos desde la fundación, desde que vino Jesucristo. Él vio cómo todos los fariseos hipócritas manipulaban a la gente, la dominaban, le quitaban su dinero, abusaban de las mujeres, de las viudas o de las madres solteras. Había mucha inmoralidad, había muchas cosas tapadas que cuando Jesucristo vino, Él destapó todo y sacó a las personas de esas sinagogas, de esos templos afuera, a que lo sigan a Él al campo, a los mercados, a predicar la palabra, porque Él es un Dios que no quiere que uno estés en 4 paredes, sino que tu ministerio es donde tú trabajas, donde tú estudias. Ese es tu ministerio. Tú vas a influir, tu esfera de influencia va a ser las personas con las que tú tratas todos los días. No puedes ir con una actitud de orgullo, de manipulación y control, porque a Dios no le agrada eso. Nosotros somos, como dice la palabra, somos como un espectáculo teatral para los ángeles, para los demonios, para la gente que no es cristiana, hasta para ahí la nube de testigos que están observando todo lo que estamos haciendo y diciendo y pensando. Los pensamientos de nosotros son más ¿cómo les puedo decir? Más fuertes, más claros en el mundo espiritual, lo que tú piensas. Por eso Jesús dijo: si estás mirando a una mujer con el pensamiento de obtenerla, ya cometiste adulterio. Tenemos que tener cuidado con nuestros pensamientos. Por eso es muy importante que le digamos al Señor: Señor, examina mi corazón, examina mis riñones, lo más profundo de mí. Si hay algo en mí que está arraigado, que no está alineado a tu voluntad, arráncalo de raíz. Por eso es el momento de intimidad con Dios, para que esas cosas sean arrancadas de tu vida y camines
con Dios en el Espíritu, porque Él te va a guiar. Caminar con el Espíritu. Los hijos de Dios caminan con el Espíritu. Él te guía a dónde ir, a dónde no ir, qué decir, qué no decir. Y Él te da discernimiento. Cuando tú escuchas a alguien hablándote algo, si esa persona te está hablando por sus propios intereses, por lo que ellos quieren, o si su viene de Dios o su viene del enemigo. Así como nuestro Señor Jesucristo habló con Pedro, y Pedro era uno de los más íntimos para Él, pero Él se dio cuenta que Pedro no estaba hablando lo que Dios quería que hable. Estaba hablando lo que el enemigo estaba hablando. Un día antes le dijo, tú eres el Hijo de Dios, y un día después le dijo, no, tú no sufrirás una muerte, tú no vas a pasar eso. Y le dijo, apártate de mí, ponte detrás de mí, Satanás. ¿Por qué? Porque Él sabía que Él tenía que cumplirlo, porque si Él no hubiera muerto en la cruz, no tuviéramos la oportunidad nosotros ahora de caminar como Cristo aquí en la tierra, como hijos de Dios, porque Cristo vive en nosotros, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Entonces es importante que tengamos intimidad con Dios por medio de estudiar la palabra y saber las verdades. Entonces en Juan capítulo 8:36 dice, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Si ustedes tienen al verdadero Cristo, el Hijo de Dios, que es Dios, que vino a la tierra como hombre, murió como hombre y resucitó con su cuerpo glorioso, entonces ustedes son libres y no deben dejar que nada ni nadie los ate. Nada los esclavice, ni las leyes, ni los hechos, porque muchas personas viven haciendo, en muchas iglesias, en muchas religiones, están, o denominaciones, o cultos, o ¿cómo se llama? O sectas, están haciendo tanto, porque sienten que haciendo, dando todo el tiempo, dando de ellos, van a ganarse el cielo, cuando es por gracia. El Señor no quiere que te quedes exhausto, que pierdas a tu familia o hasta la vida. Él te quiere aquí en la tierra y que vivas mucho tiempo para que destruyas el trabajo del enemigo aquí en la tierra. Porque el enemigo lo que quiere es destruirte, metiéndote la religiosidad y el legalismo, y manipulándote y controlando. Ay, no he leído la Biblia con miedo, no. Solo un versículo que puedas masticar todo el día y analizarlo y ponerlo en práctica puede transformar tu vida. No tienes que saberte toda la Biblia. O sea, hay cositas que el Señor te va a empezar a guiar. Porque donde hay paz, si tu corazón está en paz, cuando estás haciendo algo es porque es de Dios. Pero si hay algo que no está bien, es que el Señor te está redarguyendo, te está diciendo, no, esto no está bien que te sientas así. Si estás en un lugar donde no sientes paz, no tienes que estar en ese lugar. Si te está haciendo sentir mal, si te está haciendo espiritualmente, en vez de progresar, no, disminuir. Tú vas a disminuir en el aspecto de la carne, pero no en tu espiritualidad ni en moverte en el poder de Dios aquí en la tierra. Por eso es muy importante que le pidan al Señor lo que dice Efesios capítulo 1, 17 al 22 y también capítulo 3, 17 al 19, que le pidan sabiduría, discernimiento, perspicacia, entendimiento, revelación de la palabra, porque Él nos revela la palabra. No todos los que saben, hasta hay muchos teólogos que se saben la Biblia del comienzo hasta el final, pero no es revelada a ellos, porque no es para ellos, es para los hijos de Dios. Es un privilegio, es algo maravilloso. Y el Señor utiliza a las personas que uno menos piensa, a la persona menos indicada, como utilizó a los 12 apóstoles, que estaba ahí María Magdalena, estaba Pablo, Pedro, que eran pescadores, personas que eran incultas en esos tiempos, no tenían la educación que tenían las personas que iban a una escuela donde se la pasaban leyendo el Torah. O sea, como era lo más alto, que estaban preparados. Pablo fue preparado, pero el Señor lo cegó para que él quede ciego en las cosas que él pensaba que valían, porque él dijo, ahora todo eso, todo mi pasado, lo cuento como basura si no tengo a Cristo. El tener a Cristo es morir y dejar que Él te guíe y Él te diga y te enseñe cuál es la verdad, porque la palabra nos dice que Él nos lleva a toda la verdad y a las cosas que han de venir. Él nos lleva a ver el futuro de cada persona, de ti mismo, y no tienes ni que preguntarle. Él te lo dice porque Él te ama y tú eres su amigo y te dice, hija, te quiero decir algo. Esto es así, este es un secreto que quiero que sepas. Y entonces tú le dices, gracias, Señor, porque muchas personas a veces me hablan y dicen, no, y tú le preguntas, yo le digo, yo no le pregunto a Él nada. El Padre, solo cuando estás en presencia del Padre, todos son respuestas. Ahí no hay preguntas. Entonces yo me quedo maravillada cuando estoy en la presencia de mi Padre. Yo estoy en la presencia de mi Padre 24 horas al día.
estoy caminando con Él, estoy trabajando, estoy con mis hijos, estoy con mi esposo, estoy sentada viendo un show, o estoy leyendo la Biblia, o aquí estoy con ustedes, yo ahorita estoy en la presencia de mi Padre, porque eso es vivir en el Espíritu. Ahorita yo estoy en fuego y estoy sentada a la diestra de mi Padre con Cristo. Mi espíritu está ahí. Y estoy aquí conversando con ustedes y soltando el reino de los cielos, la gloria de Dios sobre ustedes. Y el Señor quiere primero preparar el terreno, preparar tu corazón, preparar la tierra para poder sembrar la palabra que ahora les voy a dar. Entonces va a ser un estudio muy profundo, muy bonito, muy agradable. Son puntos que ustedes van a tener que analizar y buscar y profundizar y sellarlos en su corazón. Entonces ahora vamos a empezar. Gracias, Señor. Maravilloso. Yo quería esperar que venga así su presencia con poder, con fuerza. Y ya la estoy sintiendo. Es algo pero hermoso. Les voy a decir que vivir en el Espíritu es lo más bello que te puede suceder. Y amar de verdad, no superficialmente. Y no importa lo que te digan, lo que hablen, lo que te importa es lo que te dice el Señor, lo que te dice tu Padre que te ama y que dio la vida por ti. Eso es lo más importante. Porque cuando tú tienes a nuestro Señor Jesucristo como tu Rey, como tu Salvador y como tu Señor, eres libre, completamente libre. Y donde hay amor, no hay miedo, porque el amor vence el miedo. Cuando tú no has conocido realmente a Cristo, vives con miedo. Y Él no quiere que vivas con miedo. Él quiere que vivas en libertad. Un hijo no entra a su casa con miedo, un hijo entra feliz. Recuérdense de los presidentes que tenían sus hijitos. Yo he visto la foto de estos presidente Kennedy que tenía a su hijito jugando debajo de su mesa presidencial y con su carrito jugando. Así somos nosotros, los hijos de Dios. No tenemos miedo de estar en la presencia de nuestro Padre, aunque Él está haciendo cosas grandes y nosotros estamos ahí aprendiendo, creciendo, estamos caminando en la escuela del Espíritu Santo. Él nos enseña todavía, Él es el que nos enseña, Él es el que nos guía y Él es el que pesa, es una balanza. Los espíritus están ahí, de Dios, el Espíritu de Dios está ahí. Porque Dios es el Padre de los espíritus. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Déjenme orar, hermanos, para orar por ustedes. Padre, te pido por todos mis hermanos y mis hermanas que están escuchando ahora esta prédica, esta enseñanza que voy a dar, Señor. Que se haga tu voluntad. Sé tú en mí, Padre Santo. Prepara sus corazones. Amado Espíritu Santo, gracias por esta oportunidad. Gracias por tu amor, tu misericordia y tu bondad. Estoy infinitamente agradecida por todo lo que tengo, lo que no tengo y lo que tendré. Gracias por todos mis hermanos y mis hermanas y amigos que están escuchando, Padre Santo, tu palabra. Yo sé que están sintiendo tu presencia, Señor. Yo sé que ellos van a ser transformados por tu palabra, Señor. Gracias, Padre Santo, por sus vidas. Yo los bendigo a ellos, a sus familias. Bendigo su caminar. Bendigo, Padre Santo, todo en sus vidas, físicamente, mentalmente, espiritualmente, emocionalmente y financieramente, Señor. Yo declaro que nada los puede tocar, porque lo que Dios ha bendecido, nadie puede maldecir. Gracias, Padre. Y que aprendan tus verdades, Señor, y estén anclados en Cristo por toda la eternidad. Bendigo a sus descendientes hasta las 1000 generaciones, Señor, y que sus hijos serán, Padre Santo, poderosos en esta tierra, porque la semilla del justo será liberado. Y si están buscando de ti, Señor, es porque te aman y son justos. Están escuchando, Señor. En vez de estar viendo cualquier otra cosa, están buscando palabra que venga de ti, Señor. Aquí la van a recibir, porque tú los amas, Señor. Y tú pones en mi corazón orar por ellos, Señor, ayunar por ellos. Padre Santo, sus vidas, Padre Santo, están en tus manos. Cúbrelos, Señor, con tu sangre preciosa, con tus alas protectoras y hazlos invisibles a las tinieblas, Señor. Que se sientan en libertad, Señor, porque en Cristo son libres. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo. Amén. Muy bien, hermanos, vamos a empezar. Entonces, la declaración de un creyente en Jesús te lleva a buscar la madurez y la edificación de tu alma. Y todo esto empieza con una decisión de fe. Y la
la acción que sigue es poner en práctica lo que aprendes de la palabra, que es Dios. La palabra es Dios. Leamos 2 Timoteo 3:16 y 17 y dice así: toda la escritura, o sea, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, escritura es inspirada de Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Esto te lo dice la Reina Valera 1960, pero me gustaría leerte la Nueva Traducción Viviente, que lo explica un poco mejor. Dice: toda escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Dios la usa para preparar a su pueblo para que haga toda buena obra. Entonces, la escritura es inspirada por Dios. Lo primero que tienes que hacer es creer que es inspirada por Dios, que es la palabra infalible de Dios, que es Dios el que dirigió las escrituras. Entonces, esa es la base de un creyente. Y con la base ya podemos levantar el edificio. Como seguidores de Cristo debemos ser serios al tomar la decisión personal de seguir a nuestro Señor y Salvador como Él lo hizo aquí en la tierra. Tomando la decisión de ser santos, se espera que seamos santos, honestos, íntegros y personas de carácter. Vamos a profundizar en esta lista de declaraciones que debe ser sostenida por un creyente. Es muy importante que ustedes sepan cuál es su base, porque si ustedes dicen soy cristiano y no saben por qué son cristianos, o simplemente porque tuvieron un encuentro con Dios, pero no fueron profundamente a crecer con la palabra, porque fuiste liberado en el espíritu, pero necesita ser transformada tu alma, y lo que transforma tu alma es la palabra. Y tener una relación con el Espíritu Santo, porque Él te dirige a las necesidades que tú tienes personalmente, porque tus necesidades como varón no son las necesidades de una mujer, o tus necesidades como persona adulta o una persona mayor de 70 años no son las necesidades de un muchacho de 14, 15 años. Entonces, el Señor trabaja de acuerdo a tu personalidad, a tu llamado, a tus necesidades, en el momento donde vives, en el país donde vives, en el lugar donde vives, en el tiempo, en la era donde vives. Entonces vamos ahora a ver la primera que dice: nosotros como hijos de Dios creemos en la salvación por medio de la confesión de que Jesucristo es nuestro Señor y Salvador. Y como base tenemos Hechos capítulo 4 versículo 12 que dice: en ningún otro hay salvación. Dios no ha dado ningún otro nombre bajo el cielo mediante el cual podamos ser salvos. Justamente hoy día el Señor me permitió irme a hacerme las uñas, me hice mi manicure, mi pedicure, pero siempre que voy, no es porque yo quiera, es como que me jala algo en el espíritu y el Señor me lleva porque voy a ministrar a alguien. Yo a veces no tengo mi schedule, ¿cómo se dice? Mi agenda, pero el Señor, yo le digo: Señor, yo estoy en tu agenda, no en mi agenda. Entonces Él me lleva, me jala en el espíritu a hacer algo. Era porque tenía que ministrar a esta mujer que me hizo las uñas. Entonces esta mujer es vietnamita, pero es católica. Entonces yo me presenté, estaba ahí ella haciéndome las uñas y le empecé a predicar. Y justo me encuentro con una maestra de mi hija, no maestra de mi hija, pero ella era asistente de maestra cuando mi hijita estaba en el jardín. Y nos hemos visto después de 15 años. Y me dice: oh my God, oh Dios mío, sí. Y le empiezo a predicar. Y ella es de la religión de los LDS, que son los mormones aquí en Estados Unidos. Y a todo lo que yo le predicaba me decía: parece que dejó esa religión, pero está de acuerdo con las cosas que yo le predicaba del amor de Dios, de la unidad, el Señor no le gusta la religiosidad, sino la relación con Él. Entonces ella estaba como: sí, yo estoy de acuerdo. Entonces estaba escuchando la que me estaba haciendo los pies, pero ya cuando me empezó a hacer las manos, yo le empecé a decir y solo le dije: mira, yo no te voy a decir cuándo vas a aceptar a Cristo. Yo soy católica, me dije. Yo le dije: mira, te voy a decir algo que yo le dije a una persona cuando lo estaba ministrando, que era el 10, cuando estaba trabajando en el hospital, a una muchacha que aceptó a Cristo. Perdón, voy a tomar agua. Yo le dije a ella: te voy a decir algo, niña. José Smith no murió por ti.
el templo de los mormones no murió por ti, o sea, ¿no? Los que construyeron, los que le dan mucho valor a ese templo, a unas 4 paredes. Entonces le dije, y le voy a decir a usted, la Virgen María no murió por usted, el Papa no murió por usted, Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Él es el que murió en la cruz por usted. Él es el que dio su vida para que usted tenga la oportunidad ahora de arrepentirse y aceptar a Cristo como su Señor y Salvador y recibir vida eterna. Y me quedó mirando. Y le dije, y es su decisión. Lo va a hacer así. Le expliqué cómo hacer la oración de salvación. No le dije repita ni nada. Le dije, cuando usted esté lista, usted va a llegar a los pies de Cristo. Y me quedó mirando. Y va a ayudar a muchas personas. Porque empecé a profetizarle lo que el Señor tenía para ella, a que lleguen a los pies de Cristo. Me dijo, ella, no, le dije, tú tienes el llamado. Y se quedó así. Y te has estado escapando, y tú sabes de lo que te estaba hablando. Pero el Señor te ha encontrado. Porque el Señor todo lo sabe. Y sabe que estás pasando momentos difíciles con tus hijos. Pero el Señor los va a ayudar. Sus hijos se quedaron en California, ella vive acá. Entonces le empecé a profetizar muchas otras cosas. Ella se quedó, wow, y se quedó muy agradecida, muchas gracias. Pero yo no me daba cuenta que como cuando yo predico, no soy yo. Estaba lleno el sábado, estaba lleno todo el salón y todos estaban calladitos y yo estaba predicándole y todos me estaban escuchando. O sea, prediqué como a 30 personas que estaban en ese salón. Y después me recuerdo que la última vez que fui a ese salón, el dueño es cristiano y su hijita es cristiana y cuando va les predica a todos, desde chiquita les predicaba. Entonces es que hay algo y que el poder de Dios hizo que yo empezara a evangelizar a las personas. Por medio de predicarle a esta persona, todos los demás calladitos estaban escuchando porque su espíritu está con hambre. Cuando el Señor te lleva a un lugar y se llena de personas es porque los ángeles lo traen para que tú les prediques. Y cuando yo le estaba predicando a ella, todos estaban escuchando. Y cuando le dije cómo va a ser la oración para aceptar a Cristo, no importa en qué religión esté, ellos dijeron, ok, los que estaban preparados en su corazón para recibir a Cristo van a ir a su casa y van a hacer la oración. Y van a ser transformados. Porque así es el Señor, Él es maravilloso, misericordioso, bondadoso. Él es lo máximo. Él es supernatural y tenemos que caminar y vivir en una vida supernatural. Porque nosotros somos hijos de Dios. Y estamos aquí en la tierra para hacer la voluntad de nuestro Padre, no la nuestra. Y yo soy muy feliz cuando predico la palabra. Cuando veo en las personas, cuando les hablo de Dios, les hablo la palabra, veo el cambio. Lo veo en sus ojos, en su tez, en su cara. Como que algo se voltea, todo lo que el enemigo ha querido hacer en esa persona, se voltea para bien, porque el Señor la está llamando. Es algo espiritual. Ahora en Romanos capítulo 10, 9 al 10 dice, si declaras abiertamente que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Imagínense, es fácil, solo si declaras abiertamente que Jesús es el Señor. Es decir, yo declaro que el Señor que Jesús es el Señor. Y yo creo en mi corazón que Dios lo levantó de los muertos. Será salvo. Lo dice la palabra aquí y yo creo. Pues es por creer en tu corazón que eres hecho justo a los ojos de Dios. Y es por declarar abiertamente tu fe que eres salvo. Es como Abraham. El Señor le dijo que lo iba a utilizar para ser el padre de todas las naciones. Y él le creyó a Dios. Y el Señor vio su corazón, porque su corazón brilló con fe, porque Él es el padre de la fe, Abraham. Entonces el Señor lo llamó justo por eso, porque le creyó, confió en Dios. Por más que no lo vio, el Señor le habló en sueños, en una visión. Eso es lo que Dios quiere que le creas. Ahora, como dicen las escrituras en Isaías 28 y 6, porque todo el que confíe en Él jamás será avergonzado. Nunca serás avergonzado. Nunca serás avergonzada de ser seguidora de Cristo, de creer en Cristo, hasta de morir por Cristo. Nunca. Porque el Señor te da vida eterna. Juan capítulo 14, versículo 6 dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie puede ir al Padre si no es por medio de mí. Entonces a
aceptar a Cristo como nuestro Señor y Salvador, dice que vamos a ir al Padre. O sea, vamos a tener encuentros con nuestro Padre. Por eso hay muchas personas que dicen, yo tuve un sueño, yo estaba enfrente de mi Padre, ¿no? Veía como una luz su cara, pero Él estaba enfrente de Él y Él me hablaba y me decía esto y eso en el Espíritu. ¿Por qué? Porque la palabra lo dice. Y hay mucha gente que dice, ay no, ¿cómo es posible si la Biblia dice que nadie ha visto al Padre? Que no sé cómo? ¿Por qué? Porque no crees. Y acá lo dice en el Nuevo Testamento, Juan 14:6. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie puede ir al Padre si no es por medio de mí. Si tú no tienes a Cristo y no crees que Jesucristo es Dios también y que vino como hombre y murió como hombre, que nació de mujer virgen y ella quedó embarazada por medio del Espíritu Santo, entonces no vas a poder ver al Padre. Por eso es muy importante que tengamos esta base sellada en nuestro corazón. Ahora el segundo punto. Nosotros creemos que hay solo un verdadero Dios viviente. Hay 3 personas en la deidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Vamos a los textos bíblicos. Y hay muchos, pero he escogido solo algunos que son importantes. Génesis capítulo 1, versículo 2 al 27. Dice que la tierra no tenía forma y estaba vacía, la oscuridad cubría las aguas profundas y el Espíritu de Dios se movía en el aire sobre la superficie de las aguas. Así que Dios creó a los seres humanos, a su propia imagen, a imagen de Dios los creó, hombre y mujer los creó. ¡Wow! Génesis 1, capítulo 2 y después el versículo 27. Entonces el Espíritu Santo se estaba moviendo en el libro de los comienzos de Génesis para crear todo lo que ahora ustedes ven acá en la tierra. Y cuando te ves en el espejo, te ves a ti mismo, te creó a ti también. Mateo capítulo 28, 19. Por lo tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Ahí está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Juan capítulo 5, versículo 7. Por lo tanto, son 3 los testigos. Que esta sea tu base de saber del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que es un solo Dios, pero son 3 personas. Y si quieres profundizar más, ponte a estudiar la Biblia, porque hay muchos más textos bíblicos. Y pregúntale al Espíritu Santo para que Él te lo muestre en sueños, en visiones, y te hable, porque es tu Padre, y Él te puede hablar. Él habla con todos sus hijos. Tienes que tener fe y creer. Ahora, el otro punto. Nosotros creemos que la Santa Escritura es la palabra inspirada de Dios. Eso ya leímos en 2 de Timoteo 3:16, donde dice que toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos, ¿no?, a lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Si hay algo mal en tu vida, lee la Biblia. Y el Señor va a corregir tu camino, te va a llevar por la senda que es el camino angosto, que te lleva a la vida eterna. Nos corrige cuando estamos equivocados. Y con amor. Y nos enseña a hacer lo correcto. Según de Pedro 1, 20 al 21 dice, sobre todo tienen que entender que ninguna profecía de las Escrituras jamás surgió de la comprensión personal de los profetas, ni por iniciativa humana. Cuando tú lees los profetas, que fue un gran profeta Isaías, que estoy leyendo el libro de Isaías, oh my goodness, es maravilloso. Isaías vio cosas que iban a pasar 3000 años después de él, que él no podía entender, pero el Señor se las mostró. Entonces fue inspirado, el Espíritu Santo lo inspiró para mostrarle lo que iba a pasar a los israelitas y lo que iba a venir para nosotros, que iba a venir Cristo. Es maravilloso, es el Espíritu Santo. Comprensión personal de los profetas ni por iniciativa humana, al contrario, fue el Espíritu Santo quien impulsó a los profetas y ellos hablaron de parte de Dios. Digan lo que digan, cuando tú estás hablando de parte de Dios, hay muchas personas que a veces van a sentir, ¿por qué? Porque les estás diciendo sus verdades, pero no eres tú, es Dios, porque Él sabe los corazones. Y muchas personas sienten envidia y celos, pero tú nomás haz lo que Dios te manda hacer, el Señor ya se encarga de ellos. Y si no quieren aprender, pues son de terco corazón. Y el mal es para ellos. Ahora, otro punto. Creemos que Jesucristo fue concebido de la Virgen María y es el único Hijo engendrado del Padre.
Jesús fue crucificado, enterrado y resucitó de entre los muertos. Él ascendió al cielo y está ahora a la diestra del Padre como el intercesor. Él es un gran intercesor y cada vez que oramos el Espíritu Santo nos lleva a interceder con nuestro Señor Jesucristo. Estamos nosotros, cuando estamos intercediendo, orando, estamos en el cielo, en la presencia del Padre, en el trono. Y ¿sabes qué? No vamos, Él viene a nosotros. Porque son dimensiones. Ahorita yo estoy aquí, pero están a mi lado dimensiones pasando. Y es solo un velo. Y el Señor abre el velo y pasas a esa dimensión para mostrarte lo que Él quiere mostrarte. Es algo maravilloso. Y yo sé que muchos de ustedes han pasado esto, han visto cosas. Pero pregunten al Espíritu Santo. Yo siempre les digo a las personas que me preguntan, he visto esto, le has preguntado al Espíritu Santo qué es, porque Él te va a llevar a toda la verdad y a las cosas que han de venir. Él es fiel y verdadero, nuestro Señor Jesucristo. Él te va a enseñar. Tienes que ser como un niño que le dice, Señor, porque Él te muestra cosas y le dice, Señor, ¿qué es esto que me acabas de mostrar? ¿Qué significa? ¿Qué quieres decirme? Y si en el momento no te dice nada, te va a dar un sueño. Te va a mostrar porque quiere que tú te alinees al Espíritu para que tú puedas entender lo que Él te quiere decir y no haya confusión. Ten paciencia, porque recuérdate que el tiempo de aquí es cronos. 24 horas al día, 365 días, ¿no?, al año, pero en el tiempo del cielo es kairos. Son cíclicos. Aprendan, ¿ok? Para que crezcan. Entonces el otro punto es, creemos que Jesucristo fue concebido de la Virgen María y es el único Hijo engendrado del Padre. Jesús fue crucificado, enterrado y resucitó de entre los muertos. Él ascendió al cielo y está ahora a la diestra del Padre como el intercesor. Vamos a leer lo que dice Lucas capítulo 1, 26 al 33. Es largo, por eso no lo escribí, porque me lo he pasado escribiendo, porque eso es muy importante, una práctica para poder aprender y memorizar textos bíblicos también. Y yo le agradezco al Señor por todo lo bello, lo maravilloso que es, que me da las fuerzas, la sabiduría, el discernimiento, la perspicacia para poder hacer las cosas que Él quiere que yo haga. Lucas capítulo 1, versículo 26 al 33 dice así. Cuando Elizabeth estaba en su 6º mes de embarazo, Dios envió al ángel Gabriel a Nazaret, una aldea de Galilea, a una virgen llamada María. Ella estaba comprometida para casarse con un hombre llamado José, descendiente del rey David. Gabriel se le apareció y dijo, saludos, mujer favorecida, el Señor está contigo. Confusa y perturbada, María trató de pensar lo que el ángel quería decir. No tengas miedo, María, le dijo el ángel, porque has hallado el favor de Dios. Concebirás y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Él será muy grande y lo llamarán Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de su antepasado David y reinará sobre Israel para siempre. Su reino no tendrá fin. ¿Pero cómo podrá suceder esto?, le preguntó María al ángel. Soy virgen. El ángel le contestó, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo tanto, el bebé que nacerá será santo y será llamado Hijo de Dios. Además, tu pariente Elizabeth quedó embarazada en su vejez. Antes la gente decía que ella era estéril. Todo se sabe en el cielo, todo se sabe lo que dice la gente. El Señor sabe lo que están hablando detrás tuyo y a veces te lo dice. Quedó embarazada en su vejez. Antes la gente decía que ella era estéril, la llamaban la estéril, pero ha concebido un hijo y ya está en su 6º mes de embarazo. Me pasé, era hasta el 33, pero me encanta. Entonces podemos ver que Él vino de una mujer, tiene un cordón umbilical, tiene un ombligo, nuestro Señor Jesucristo. Nació de una mujer, nació como hombre. ¿Para qué? Para mostrar que si Él pudo hacerlo, vivir como un hombre aquí en la tierra, nosotros también podemos hacerlo. Y Él fue obediente a su Padre. Él hacía todo. Él dice, yo no hago nada por mi propia iniciativa. Yo hago todo lo que veo hacer a mi Padre. Igualmente tenemos que ser nosotros. Y más vamos a conocer a nuestro Padre mientras más leemos la palabra, mientras más analizamos el carácter de Dios. Ok, Hebreos 7:25 dice, por eso puede salvar una vez y para siempre a los que vienen a Dios por medio de Él, quien vive para siempre a fin de interceder con Dios a favor de ellos.
intercede con Dios a favor de todos nosotros. Y Él murió como hombre para poder reclamar nuestras almas. Ahora el otro punto. Creemos que somos justificados, declarados justos bajo la sangre de Jesús, cuando nos arrepentimos de nuestros pecados y creemos en Cristo Jesús. Hechos capítulo 13, 38 y 39 dice: hermanos, escuchen, estamos aquí para proclamar que por medio de este hombre Jesús, ustedes tienen el perdón de pecados. Todo el que cree en él es hecho justo a los ojos de Dios, algo que la ley de Moisés nunca pudo hacer. Habían 10 mandamientos que nunca pudieron hacer, y menos cuando aumentaron hasta a 600 mandamientos que hicieron los hombres. Pero sí somos justificados al creer en Jesús. Por gracia somos salvos. Romanos capítulo 5, versículo 1 dice: por lo tanto, ya fuimos hechos justos a los ojos de Dios. Por medio de la fe tenemos paz con Dios, gracias a lo que Jesucristo, nuestro Señor, hizo por nosotros. 1 Corintios 6, 11. Algunos de ustedes antes eran así, pero fueron limpiados, fueron hechos santos, fueron hechos justos ante Dios al invocar el nombre del Señor Jesucristo y por el Espíritu de nuestro Dios. Aleluya, gloria a Dios. Marcos capítulo 1, versículo 5. Toda la gente de Judea, incluidos los habitantes de Jerusalén, salían para ver y oír a Juan, y cuando confesaban sus pecados, él los bautizaba en el río Jordán. El que confiesa sus pecados, el que se arrepiente de ellos y es bautizado, ya no tiene por qué estar pensando en su pasado, y nadie tiene por qué estar sacándote tu pasado. A Dios no le agrada eso. Yo me recuerdo cuando leo el libro de el Nuevo Testamento, cuando el apóstol Pablo escribió, ¿no? Él escribió muchos libros en el Nuevo Testamento. Él ya ni se recordaba de su pasado. Más bien les dijo a todos, porque hablaban de él, porque la gente tiene esos murmuradores, y por eso muchos murieron por ser así, por ser de terco corazón. ¿Qué pasó? Él les dijo, ¿no? Se sacó su camisa, su bata, no sé qué, cómo se vestiría en esos tiempos, porque las culturas son diferentes, los tiempos son diferentes, y mostró su espalda. Esto es el sello de mi apostolado. Todos los latigazos, porque esto hasta lo mataron, por eso tuvo un encuentro con Dios, pero el Señor lo hizo revivir para que él cumpla su llamado. Eso es ser un apóstol. El haber sufrido persecución, maltrato físico y hasta la muerte. Y todos los apóstoles murieron. Por eso yo no me voy a llamar nada, yo solo soy Jessica. Y el Señor me llama en el cielo Gloria. Y soy hija de Dios y estoy aquí para hacer la voluntad de Dios y decir lo que Él quiere que yo diga, no lo que yo quiero. Y hacer lo que Él quiere que yo haga. Porque yo soy quien Él dice que soy. Y yo voy a hacer lo que Él dice que yo voy a hacer, que yo voy a hacer. Entonces es la voluntad de Dios en nosotros. Porque hay muchas personas que se llenan la boca de que tienen este llamado, que son de aquí, de allá, pero en realidad no están haciendo las cosas como Dios le agrada, se están glorificando ante ellos mismos. Y a Dios no le agrada eso. Tienes que ser humilde. Y que este canal es del Señor. Vision Gloria en inglés. Él me lo dio. Y Él es el que se encarga. Y les voy a decir que a veces saco videos una vez a la semana, a veces una vez al mes. Hago de corazón lo que hago. Yo no lo quiero hacer porque me siento obligada. Yo lo hago con amor, con todo mi corazón. No por obligación, con miedo, no. Lo hago con amor. Amor a Dios y a ustedes, que son mis hermanos, mis amigos, los que están escuchando, para que crezcan. Porque estamos para edificar al cuerpo de Cristo, no para destruirlo. Ahora, Marcos capítulo 1, versículo 5 dice: toda la gente de Judea, incluidos los habitantes de Jerusalén, salían para ver y oír a Juan, y cuando confesaban sus pecados, él los bautizaba en el río Jordán. La persona que cree, que confiesa sus pecados y se arrepiente, pues se bautiza en el agua. Ahora, otro punto. Creemos en el bautismo del Espíritu Santo con el hablar en lenguas.
como el espíritu de expresión para hacer la evidencia inicial de esta experiencia. Creemos en la operación de los 9 dones del espíritu y animamos, alentamos a nuestros hermanos creyentes a vivir una vida agradable a Dios y manifestar así estos dones en sus vidas. Todos vamos a manifestar estos dones en nuestras vidas. Hechos capítulo 2, versículo 4. Y todos los presentes fueron llenos. No dice que algunos. Y de esos 120 no todos eran del 5 ministerio. ¿Se han puesto a pensar eso? Dice, y todos los presentes fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otros idiomas, conforme al Espíritu Santo les daba esa capacidad. No solo una persona profetiza. Todos traen, dice la Biblia, cómo era la iglesia del Pentecostés. Todos venían con un himno. Cuando uno va a la iglesia no va a solo recibir, va a dar lo que Dios le ha dado durante la semana. Te ha dado un himno, te ha dado una profecía, te ha dado palabra, te ha dado algo el Señor. Tú vas a compartir en la iglesia. Esa es la verdadera iglesia de Dios. Vas a compartir lo que Dios te ha dado para edificar la iglesia. No es solo estar mirando a una persona siempre. Es todos como el cuerpo de Cristo y dejar que el Espíritu Santo fluya. Él puede fluir hasta en un niño. Y tienes que dejar que el Espíritu Santo fluya. Si no lo contristas. Y ahí se sentaban. Ahí estaban Pedro, estaba Juan, estaban todos los apóstoles. Pero ellos dejaban que el Espíritu Santo fluya. Porque nosotros no somos nada. Él es el que nos dirige. Y el que quiere ser algo tiene que ser menor, servidor de los demás, en el aspecto de no quererse dar. Porque hasta el mismo apóstol Pablo trabajaba siendo ministro y él no quería ser una carga para sus hermanos. Como hay muchos que están haciendo eso y eso contrista al Espíritu Santo. Hechos capítulo 10, 44 al 46. Hechos 2:4 primero. Y todos los presentes fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otros idiomas conforme el Espíritu Santo les daba esa capacidad. El Señor le daba a cada uno de acuerdo a la capacidad que ellos tenían. Les daba a esa capacidad. Hechos 10, 44 al 46 dice, mientras Pedro aún estaba diciendo estas cosas, el Espíritu Santo descendió sobre todos los que escuchaban el mensaje. Los creyentes judíos que habían llegado con Pedro quedaron asombrados al ver el don del Espíritu Santo también siendo derramado sobre los gentiles, pues los oyeron hablar en otras lenguas y alabar a Dios. Ahí es cuando ya también los gentiles vinieron al cuerpo de Cristo. Ya no eran solo los judíos. Hechos capítulo 19, versículo 6. Después, cuando Pablo les impuso las manos, el Espíritu Santo descendió sobre ellos y hablaron en otras lenguas y profetizaron. Entonces muchas personas hablan de lenguas, que las lenguas que no son de Dios. Muchas religiones, muchas iglesias que están confundidas, se están perdiendo de algo maravilloso, les voy a decir. Y si tienes miedo es porque hay un espíritu de miedo que tiene en ti, hay un espíritu de religiosidad, algo que te está atando, que no te deja hablar en lenguas. Porque el Señor quiere que te comuniques con Él, ese es para que te comuniques con tu Padre. Y el enemigo no sabe lo que estás hablando, pero en el espíritu tú sabes. Y el Señor te está redirigiendo tu camino a donde tú tienes que ir. ¿Ok? Vamos a 1 Corintios, capítulo 12, 4 al 11, y dice, hay distintas clases de dones espirituales, que son los regalos en forma de dones. Pero el mismo Espíritu es la fuente de ellos, de todos ellos. Hay distintas formas de servir, pero todos servimos al mismo Señor. Hay distintas formas de servir, no todos servimos de la misma manera. Hay personas que te quieren moldear religiosamente a como ellos creen que tú tienes que hacer las cosas. Tú tienes que hacer esto que yo te digo. No. El Señor dice que nos utiliza de distintas formas en el cuerpo de Cristo. Y estas personas que te dicen así, que te quieren exigir, no tienen sabiduría, no tienen discernimiento, no tienen perspicacia. El Señor no les ha revelado las cosas correctamente. O sea, les ha revelado correctamente, pero ellos lo entienden incorrectamente. Porque hay un espíritu que trata de voltear las cosas de confusión en muchas personas, que son líderes de las iglesias y no son perfectos. El único perfecto es Dios. Entonces, hay distintas formas de servir, pero todos servimos al mismo Señor. Dios trabaja de maneras diferentes. Nosotros no podemos poner en una cajita a Dios de Pandora, y dejar que Él se mueva como a ti te da la gana. No, tenemos que darle libertad al Espíritu Santo y usar sabiduría. Él es lo máximo.
pero es el mismo Dios quien hace la obra en todos nosotros. A cada uno de nosotros se nos da un don espiritual para que nos ayudemos mutuamente. A uno, el espíritu de la capacidad de dar consejos sabios. Pero si alguien te está bloqueando de que utilices tú tu capacidad y lo que el Espíritu Santo te ha dado, está pecando contra Dios. ¿No se dan cuenta? De dar consejos sabios. A otro, el mismo espíritu le da un mensaje de conocimiento especial. A otro, el mismo espíritu le da gran fe. Y a alguien más, ese único espíritu le da el don de sanidad. A uno le da el poder para hacer milagros y a otro la capacidad de profetizar. A alguien más le da la capacidad de discernir si un mensaje es del Espíritu de Dios o de otro espíritu. Les voy a contar una experiencia. Cuando yo estaba hace 4 años en un grupo de oración que el Señor me ayudó a formar, éramos como 10 personas orando en las madrugadas, y una persona que entró a orar con nosotros, que era mucho, quería ir a orar con nosotros, y dije, ok, está bien, entra a orar. Cuando empezó a orar, y yo como líder del grupo, yo sentí algo en el espíritu que no estaba correcto. El Señor me ha dado discernimiento de espíritus. Entonces cuando yo estaba escuchándole sus lenguas, yo dije, no. Yo sentí algo, el Espíritu Santo me empezó a hablar, me dijo, esas no son mis lenguas. Ya. Entonces empezó a conversar y a indagar. Le dije, ¿cuándo empezaste a hablar en lenguas? Y después me di cuenta, cuando ella me empezó a hablar, ella empezó a decir que ella había estado en la nueva era, que iba donde los nativos americanos y había recibido sus lenguas ahí. No había recibido las lenguas de Dios, sino eran satánicas. Hay lenguas satánicas. Pero el Espíritu Santo, cuando tú estás con el poder de Dios, inmediatamente el Espíritu Santo te muestra qué es. Y yo con amor le dije, mira, ¿sabes qué, hermanita? Le dije, ¿no? Voy a orar por ti. Y empecé a atar los espíritus a orar por ella. Ya no era yo, era Dios en mí. Y ella quedó libre. Y ya empezó. El Señor la bautizó, yo oré por ella. Y todo era por teléfono. Yo oré por ella, ella se arrepintió de todas las cosas que había practicado. Es fácil. Es decir, te arrepientes de corazón. Y el Señor la bautizó en el Espíritu Santo y empezó con sus lenguas hermosas. Y eso es todo. No hay que tener miedo, ni hay que maltratar, ni separar a la gente y alejarla y tenerle miedo. Porque el Señor es maravilloso. Hay gente que es inocente, que en ignorancia hace las cosas, pero el Espíritu Santo te dirige, Él te lleva a toda la verdad y a las cosas que han de venir. Ahora, voy a seguir leyendo. Dice, todavía a otros se le da la capacidad de hablar en idiomas desconocidos, mientras que a otros se le da la capacidad de interpretar lo que se está diciendo. Yo me recuerdo que cuando yo empecé a hablar en lenguas, una vez estaba en una iglesia y yo estaba así sudando y hablando en lenguas, y era una iglesia grande. Y después que acabó, yo estaba temblando. Y dije, ¿qué es esto? Entonces vino una persona y me dijo, tú estabas diciendo esto, estabas predicando la palabra, estabas confirmando que el Señor Jesucristo viene pronto, prepárense. Y eso fue hace años. Pero fue la primera vez cuando hablé en lenguas y yo tenía miedo. Nunca más quise hablar en lenguas nuevamente. Eso fue en el 2009. Y nunca más quise, porque empecé a ver muchas cosas en el espíritu. Yo veía todos los demonios, veía todas las cosas que estaban pasando alrededor mío, y yo no quise eso, lo rechacé, y no quise volver nunca más a esa iglesia. Y de ahí después, 9 años después, el 2018, es cuando el Señor ya me tocó comprar, me dijo, nada, yo no te suelto. Y yo estaba más madura, porque no había nadie que me ayudara o que me enseñara, porque era un tabú todavía en esos tiempos hablar de las cosas espirituales. No es como ahora, que ahora tienes el internet y que puedes hablar y el Espíritu Santo ya no tienes miedo, porque sabes que es del Señor, porque está con la Biblia alineado. Pero antes era un tabú. Tenías que tener cuidado de decir si estabas teniendo una experiencia con Dios. Mucha gente te ven mal, que estás loca o algo. Pero no tengan miedo, no teman, recuérdense que somos libres en Cristo. En el mismo y único espíritu, es el mismo y único espíritu que distribuye a todos esos dones. Solamente Él decide qué don cada uno debe tener. El Espíritu Santo decide qué don cada uno tiene que tener. No es decisión de uno. El Padre es el que llama, le duela a quien le duela. De Pablo le tuvieron mucha envidia, a Pedro también. Los llegaron a matar en el cuerpo, la gente religiosa. Mataron a Jesús, pero ellos están entre las nubes de testigos.
Y están, yes, sí puedes, Jessica, yes, sí puedes, María, sí puedes, Lupe, sí puedes, Juan, sí puedes, José. Ellos están así, son tus cheerleaders, te están animando, sí puedes. Y yo lo he visto en el espíritu. Cuando en el 2018 yo llegué al camino de Dios, el Señor me bautizó en el Espíritu Santo nuevamente, y yo empecé a ver otra vez en el Espíritu y a caminar con Dios. Yo no podía leer la Biblia, yo me cansaba, solo 2 minutos yo me quería dormir. Y un día dije, no, me puse fuerte y leí solo un capítulo, y ¡fua! Se me abrió el mundo espiritual. Y vi todo alrededor mío, un montón de gente, y todos aplaudían, ¡yeah! Pero saltaban de alegría. Y yo miré y dije, ¿qué es esto? Me quedé dormida. En el Espíritu Santo te animan, porque tu palabra tiene poder aquí en la tierra. Solo leer un verso de la Biblia es como que mandas ondas que latiguean a todos los espíritus inicuos aquí en la tierra. Porque es como que Dios hablando por tu boca. Imagínense que todo el cuerpo de Cristo se une en unidad a hablar lo que el Señor quiere que hables. Volteamos todo, cambiamos todas las guerras que están pasando ahorita, todas las cosas, los terremotos, todos los tornados que están pasando ahorita, porque tenemos el poder, pero tienes que creer. Si no crees, no se mueve, no se cura ni un callo en tu iglesia, no se cura ni un callo en tu familia, en tu casa. Todo está en que creas. Sigamos. Ahora vamos al otro punto. Escríbanlo, aprendan, crezcan. Creemos en el bautismo por inmersión en agua en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y todas estas enseñanzas que les estoy dando, yo las sé, pero están organizadas. Y yo, como estoy en la escuela del ministerio de Warrior Note Church, en español es las notas de un guerrero. Yo estoy en una escuela bíblica. Entonces estas son las bases. Hay mucha más, pero yo he sacado estas para poder enseñarles, y porque esto es lo que un creyente tiene que tener fundado en su corazón. Y esto es basado en la Biblia, en la palabra de Dios, que es infalible. Creemos que en el bautismo por inmersión en agua en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Mateo capítulo 3, versículo 11. Yo bautizo con agua a los que se arrepienten de sus pecados y vuelven a Dios, pero pronto viene alguien, esto es Juan el Bautista, pronto viene alguien que es superior a mí, tan superior que ni siquiera soy digno de ser su esclavo y llevarle las sandalias. Él los bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Mateo capítulo 28, 18 al 19, y dice: Jesús se acercó y dijo a sus discípulos: se me ha dado la autoridad en el cielo y en la tierra, por lo tanto vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Tenemos esa comisión dada por Jesús mismo a nosotros, porque los que creemos en Jesús somos sus discípulos. Y se nos está dando, hagan discípulos. Yo estoy discipulando a mis hijos, especialmente a mi hijo, el último, porque él está con hambre espiritual. Y aquí se pone a leer conmigo y empezamos a orar en lengua juntos. Es algo pero maravilloso. Y es que se está moviendo el poder de Dios con él. Y él tiene 14 y está trabajando. Quiere hacer las cosas correctamente. Tiene sus cosas, ¿no? De niño se pone a jugar sus huevos y eso es normal. Pero lo importante es que el Señor está moviéndose en su vida de una manera maravillosa. Y yo soy muy feliz, porque la semilla del justo será liberada. Y recuérdense, si ustedes tienen fe y creen lo que dice la palabra, se mueve más rápidamente en tu vida. Tienes que creer para poder ver las promesas de Dios cumplirse en tu vida. Juan capítulo 14, versículo 6. Jesús le contestó: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie puede ir al Padre si no es por medio de mí. Ya la leímos, ¿no? Nuevamente, para que se selle bien en tu corazón. Otro punto. Creemos en la sanidad divina del cuerpo y la salvación. Salud divina es para todos los que creen en el Señor Jesucristo. Aunque nosotros los alentamos y no condenamos la ciencia médica. Nosotros creemos en la sanidad divina, pero también no condenamos la ciencia médica.
Hechos, porque hasta Lucas fue el doctor, ¿no? Lucas era un médico en la Biblia. Hechos capítulo 3, versículos 2 al 12. 3, 2 al 12. Vamos a leer. Hechos 3, 2 al 12. Gracias, Señor, eres maravilloso, Padre. Hechos 3, capítulo 3. Capítulo 3, versículo 2 al 12. Dice: Mientras se acercaban al templo, llevaban cargando un hombre cojo de nacimiento. Todos los días lo ponían junto a la puerta del templo, la que se llamaba Hermosa, para que pidiera limosna a la gente que entraba. Cuando el hombre vio que Pedro y Juan estaban por entrar, les pidió dinero. Pedro y Juan lo miraron fijamente y Pedro le dijo: míranos. El hombre, lisiado, los miró ansiosamente, esperando recibir un poco de dinero. Pero Pedro le dijo: yo no tengo plata ni oro para ti, pero te daré lo que tengo. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y camina. Entonces Pedro tomó al hombre lisiado de la mano derecha y lo ayudó a levantarse. Y mientras lo hacía, al instante los pies y los tobillos del hombre fueron sanados y fortalecidos. Este hombre era cojo de nacimiento, nació cojo, con los pies torcidos. Nunca había caminado. Y dice que mientras él lo levantó al instante los pies y los tobillos del hombre, que estaban todos torcidos, se enderecieron, dice aquí, y comenzó, se puso de pie y comenzó, dice, los tobillos del hombre fueron sanados y fortalecidos. Se levantó de un salto, se puso de pie y comenzó a caminar. Luego entró en el templo con ellos caminando y saltando y alabando a Dios. Toda la gente lo vio caminar y lo oyó adorar a Dios. Cuando se dieron cuenta de que él era el mendigo cojo que muchas veces habían visto junto a la puerta Hermosa, quedaron totalmente sorprendidos, llenos de asombro. Salieron todos corriendo hacia el pórtico de Salomón, donde estaba el hombre sujetado fuertemente a Pedro y a Juan. ¡Wow! Y dice que Pedro vio esto como una oportunidad y se dirigió a la multitud. Pueblo de Israel, dijo, ¿qué hay de sorprendente en esto? ¿Y por qué nos quedan viendo como si hubiéramos hecho caminar a este hombre con nuestro propio poder o nuestra propia rectitud? Él empezó a predicar de ahí, desde ese milagro, para declarar que no era él, sino era Cristo. Que el poder de Cristo hizo ese milagro. Qué maravilloso. Hechos capítulo 5, 15 al 16. Como resultado del trabajo de los apóstoles, la gente sacaba a los enfermos a las calles en camas y camillas para que la sombra de Pedro cayera sobre algunos de ellos cuando él pasaba. Multitudes llegaban desde las aldeas que rodeaban a Jerusalén y llevaban a sus enfermos y a los que estaban poseídos por espíritus malignos. Y todos eran sanados. Es como decir que la gente sacaba del sanatorio todos los locos, todos los enfermos de los hospitales, y los ponían y los tiraban, y Pedro solo caminaba y no hacía nada, porque para que la gente sepa que no era él, sino era el Espíritu Santo en él, porque él creía. Después de lo incrédulo que era, y que sacó la espada, y que le cortó la oreja a uno de los hombres que fue a agarrar a Jesús cuando estaban ahí ellos esperando, orando, ¿se recuerdan en el Monte de los Olivos? El Señor lo curó a esa persona que le sacó el oído. Entonces, que le cortó el oído. Pedro era violento, era un hombre agarrado, no un pescador de esos, ¿no? Que tenía, diría hasta malas palabras, pero el Señor lo amaba y lo ayudó a que sea transformado. Toda su vida fue transformándolo. La transformación no es de la noche a la mañana, es con la práctica, con el tiempo. Tú no tienes que ser perfecto para seguir a Dios. Lo importante es que le creas. Y Él va a hacer la transformación en ti. Y recuérdense que ellos vivieron el Nuevo Testamento. No había sido escrito el Nuevo Testamento todavía. Ellos estaban viviendo, lo estamos viendo su vida, que está escrita ya por los apóstoles. De Hechos fue escrito por Pablo, y Pablo no sabía todo esto. El Espíritu Santo le reveló todo esto que había pasado en Hechos, en Santiago a Santiago, en Juan a Juan, en Romanos a Pablo. ¿Se dan cuenta? Santiago capítulo 5, 14 al 15. ¿Alguno está enfermo? Que llame a los ancianos de la iglesia para que vengan y oren por él y lo unjan con aceite en el nombre del Señor. Una oración ofrecida con fe sanará al enfermo, y el Señor hará que se recupere, y si ha cometido pecado será perdonado.
Porque a veces por pecado la gente se enferma, porque ha pecado. Y te arrepientes, el Señor te sana. ¡Ah, qué hermoso! Otro punto. Creemos que toda bendición que recibimos de Dios es gracias a la expiación, el sacrificio de Jesús en el Calvario. Romanos capítulo 5:11 dice: así que ahora podemos alegrarnos por nuestra nueva y maravillosa relación con Dios, gracias a que nuestro Señor Jesucristo nos hizo amigos de Dios. Santiago capítulo 1, 16 y 17. Así que no se dejen engañar, mis amados hermanos. Todo lo que es bueno y perfecto es un regalo que desciende a nosotros de parte de Dios nuestro Padre, quien creó todas las luces de los cielos. Él nunca cambia ni varía como una sombra en movimiento. Todo lo bueno y perfecto es un regalo que desciende a nosotros de parte de nuestro Dios, de nuestro Padre. Él no nos va a dar nada malo. Él dice, si un padre pide un pan, su hijo le pide un pan, no le va a dar una piedra. Si le pide un pescado, no le va a dar una serpiente. ¿Y cómo yo cuando me piden les voy a dar algo malo? Yo les doy el Espíritu Santo, que resucitó a mi hijo. Recíbanlo, escúchenle, obedézcanle, disfruten. Juan 10:10. El enemigo ha venido a robar, matar y a destruir. Si alguien te está robando tu paz, si alguien te está robando, te está matando tu futuro, tu fe, tu esperanza, que quiere destruir tu familia, tu matrimonio, tus hijos, no es de Dios. Porque yo he venido a darles una vida en abundancia. El Señor quiere que vivas en abundancia física, mental, espiritual, emocional y financiera, en todo aspecto. Y no es un pecado. Mucha gente dice la prosperidad. Claro que Dios quiere que prosperes. ¿Cómo es posible? En el Antiguo Testamento, el antiguo pacto, ¿quién era Abraham? Era un hombre poderoso económicamente. Isaac, Jacob, tenían mucho dinero. José, todos. Y ahora tenemos el nuevo pacto. ¿Y cómo es posible que puedan creer que el ser pobre es una bendición de Dios? Eso no es una bendición, es una maldición. Por eso es importante que conozcamos la palabra, lo que Dios quiere para ti. Dice, todo lo que es bueno y perfecto es un regalo que desciende a nosotros de parte de nuestro Padre, quien creó todas las luces de los cielos. Él nunca cambia. Él siempre va a querer lo mejor para ti. ¿Quieres tú lo mejor para ti? Tú eres lo que tú piensas. ¿Qué piensas? Tienes que alinear tus pensamientos a la palabra de Dios, a lo que Dios quiere para ti. Otro punto. Creemos en la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Hechos capítulo 1, 10 y 11 dice: mientras se esforzaban por verlo ascender al cielo, dos hombres vestidos con túnicas blancas, eran hombres, no eran ángeles con alas, eran ángeles, pero los vieron como hombres en túnicas blancas, de repente se pusieron enfrente de ellos. Hombres de Galilea, les dijeron, porque todos eran de Galilea, ¿por qué están aquí parados mirando al cielo? ¿Por qué estaban ahí? Ok, Jesús se fue, dijo que iba a volver, hay que esperar lo que vuelva. Ahí estaban esperando. Y le dijeron, Jesús fue tomado de entre ustedes y llevado al cielo, pero un día volverá. Mira, eso ha pasado hace cuántos años, ya son 2000 años desde que Jesús se fue. Pero un día volverá. Recuérdense que el tiempo de Dios no es un tiempo cronos, no es un tiempo cronos, es un tiempo kairos. Solo Dios sabe. Muchos que están hablando del doom and doom, destrucción, que esto y que lo otro, por aquí por allá, tengan cuidado. Pero un día volverá del cielo de la misma manera en que lo vieron irse. El Señor quiere que estemos listos, quiere que estemos preparados para la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y cuándo va a venir? ¿Qué dice la Biblia? Cuando se predique la palabra en toda la tierra. ¿Estás predicando la palabra tú como cristiano? Toda la gente, tu familia, en tu trabajo, todos saben quién es Jesucristo en tu vida. ¿Estás viviendo tu vida como Cristo aquí en la tierra? Porque todos somos una Biblia para otra persona. Primera de Tesalonicenses capítulo 4, 13 al 18. Vamos a leer. Es que la palabra de Dios es maravillosa.
Y Él los va a llevar a toda la verdad de las cosas que han de venir. No van a poder ser engañados por nada ni por nadie si tienen estas bases bíblicas en sus vidas selladas. Aunque venga aquí, el Pato Gallareta que decía alguien, aunque venga quien venga, nadie te va a mover de tu fe. Primera de Tesalonicenses 4:13 al 18 y dice así. Está aquí. Y ahora, amados hermanos, queremos que sepan lo que sucederá con los creyentes que han muerto, para que no se entristezcan como los que no tienen esperanza, pues ya que creemos que Jesús murió y resucitó, también creemos que cuando Jesús vuelva, Dios traerá junto con él a los creyentes que hayan muerto. ¡Wow! Esa es la nube de testigos. Les decimos lo siguiente de parte del Señor. Nosotros, los que todavía estamos vivos cuando el Señor regrese, no nos encontraremos con Él antes de los que ya han muerto. Primero van a ser los que han muerto antes. Van a resucitar. ¿Ok? Recuérdense. Y está clara la Biblia. Pues el Señor mismo descenderá del cielo con un grito de mando, con voz de arcángel y con el llamado de trompeta de Dios. Primero, los creyentes que hayan muerto, se les levantará de las tumbas. Luego, junto con ellos, nosotros, los que aún sigamos vivos sobre la tierra, seremos arrebatados en las nubes para encontrarnos con el Señor en el aire. Entonces estaremos con el Señor para siempre. Así que anímense unos a otros con estas palabras. Pablo escribió esto y él vio todo esto. Él vio el futuro. Por eso lo escribió, para que no estemos en confusión. Porque con Dios nunca hay confusión. Revelación 1:7. Miren, Él viene en las nubes del cielo y todos lo verán. Incluso aquellos que lo traspasaron, y todas las naciones del mundo se lamentarán por Él. Sí, amén. Los que lo traspasaron ya murieron. Entonces, ¿qué está tratando de decir aquí? Porque recuérdense que no voy a ir a esas cosas muy profundas espirituales, porque todavía no van a entender muchos. Más adelante les voy a explicar eso. Ok, otro punto. Creemos que debes nacer de nuevo para poder vivir eternamente con Jesucristo. Los que niegan a Jesús lo rechazan, y si mueren fuera de Cristo no podrán pasar la eternidad con Jesús, pero entrarán al infierno por toda la eternidad. Pero los que mueren en Él podrán compartir su gloria en el cielo por siempre. Vamos a ser glorificados, compartir su gloria. Vamos a tener el cuerpo de Cristo que fue glorificado, que apareció, comió con los, después de haber muerto. Estuvo caminando por... Nadie dijo nada. ¿Qué dijo Pilatos? ¿Qué dijeron los fariseos cuando vieron a Jesús? Que Él estuvo 40 días caminando por todo Jerusalén, por todo Israel, y predicando del reino de Dios. Y nadie dijo nada. Sabían que lo habían matado y nadie pudo decir nada. Nuestro Señor Jesucristo estuvo predicando por 40 días. ¿Alguien dijo algo? Nadie dijo nada. Recuérdense siempre de eso. Entonces, Él viene en las nubes. Creemos que debemos, el siguiente punto, ¿no? Creemos que debes nacer de nuevo para poder vivir eternamente con Jesucristo. O sea, espiritualmente, cuando empiezas a hablar en lenguas, naces de nuevo. Los que niegan a Jesús lo rechazan, y si mueren fuera de Cristo no podrán pasar a la eternidad con Jesús. Pero entrarán al infierno por toda la eternidad. Pero los que mueren en Él, en Cristo, o sea, si alguien muere ahora que es cristiano, va a poder resucitar. Va a ser cumplido en esa persona. Primera de Tesalonicenses 4:13 al 18. Y Revelación 1-7. Podrán compartir su gloria en el cielo por siempre. Perdón. Imagínense, qué maravilloso. Tener ese cuerpo glorioso que Jesús tuvo. Estaba comiendo y pasó por las paredes. No se quedó su comida pegada en las paredes. Él comió. Es algo que no vas a entender hasta que estés en el cielo, donde se abren los nuevos rollos y vas a poder comprender las otras dimensiones. Porque cuando yo tuve mi experiencia con el Señor, con mi Padre, Él me dijo que habían muchos cielos, eran infinitos. En la Biblia habla de 3,
pero son infinitos, me dijo. O sea, son las dimensiones. Y todos esos ovnis, esos demonios o esos que están diciendo, esos extraterrestres que aparecen, no son extraterrestres de otros planetas. No son demonios. Son seres que están aquí, pero que están cubiertos por un velo. Y los hijos de Dios, cuando estamos en oración, estamos caminando en el Espíritu, los podemos ver. Hay personas que lo han visto porque tienen un llamado, aunque no son cristianos, y se asustan. Pero si le preguntaran al Espíritu Santo y se acercaran a Cristo, Él les explicaría qué es. Y es el gran engaño que quieren hacer. Que cuando nos vayamos, cuando venga Jesucristo y se cumpla 1 Tesalonicenses 4, 13 al 18, van a decir, ¡ay no! Los extraterrestres se los llevaron. Cuando desaparezcamos, el cuerpo de Cristo nos vamos a ir, cuando nos lleve el Señor. Y la gente va a decir, ¡ay no! Y ahí es cuando va a venir y se va a cumplir. El Señor me dijo, todas las profecías se tienen que cumplir, hija. Yo dije, ok, está bien, Padre. Porque hay muchas personas que dicen, no, que uno puede cambiarlas y eso no, se tiene que cumplir porque vienen de Dios. Y la palabra de Dios tiene que ir y regresar con resultados, o sea, tiene que cumplirse. Entonces, por eso es muy importante que estemos listos para lo que venga, estemos en el Señor y preparados. Daniel capítulo 12, versículo 2. Se levantarán muchos de los que están muertos y enterrados, y algunos para vida eterna y otros para vergüenza y deshonra eterna, pues el infierno. Mateo 25, 46. Hay mucha gente que no cree, pero si leyera su Biblia, aprendiera y se preparara. Mateo 25, 46 dice, y ellos irán al castigo eterno, pero los justos entrarán en la vida eterna. Son palabras de Jesús. Mateo 25, 46 son palabras en rojo que Jesús dijo. Juan 5, 29. Y resucitarán, los que hicieron el bien resucitarán para gozar de la vida eterna, y los que continuaron en su maldad resucitarán para sufrir el juicio. Judas capítulo 1, 7. Asimismo, no se olviden de Sodoma y Gomorra ni de las ciudades vecinas, las cuales estaban llenas de inmoralidad. Ahora viene el mes de junio, pura inmoralidad, celebraciones inmorales aquí en Estados Unidos. Asimismo, no se olviden de Sodoma y Gomorra ni de las ciudades vecinas, las cuales estaban llenas de inmoralidad y de toda clase de perversión sexual. Esas ciudades fueron destruidas con fuego y sirven como advertencia del fuego eterno del juicio de Dios. En mi trabajo, un grupo de jóvenes estaban haciendo bromas homosexuales y bromeando y faltándole el respeto a uno de los managers. Y yo nomás dije, recuérdense de Sodoma y Gomorra. Se quedaron, pero calladitos. No dijeron nada más. Vino la tranquilidad. Porque a veces solo el Espíritu Santo me hace decir cosas que son claves. Eso nomás les dije, se quedaron. No dijeron nada y siguieron trabajando. Porque a veces no saben ni lo que dicen. No saben lo que están llamando a sus vidas cuando están haciendo esas bromas que son inmorales. Otro punto. Creemos en la comunión de la cena del Señor como una ordenanza dada a todo creyente de Jesucristo para recordar su sacrificio por nosotros y que simboliza el nuevo pacto. Los elementos del pan y el vino, o jugo de uvas, son símbolos del cuerpo de Cristo quebrantado y su sangre derramada. La comunión no es para salvación, más bien es un testamento de la fe de un creyente en el trabajo de la expiación de la cruz. ¡Wow! La salvación está en creer en Jesucristo, pero la comunión es un testamento de la expiación en la cruz. Otro punto. Creemos en la sacralidad del matrimonio, que el matrimonio es sagrado. Sacralidad es algo sagrado. Para Dios un matrimonio es sagrado, muy sagrado. Por eso compara al hijo con su novia que se van a casar. El cuerpo de Cristo es la novia de Cristo y es muy sagrado. Él comparaba a Israel como su esposa y que había sido adúltera, que había adulterado. ¿Por qué? Porque se entregaba a idolatrar a otros ídolos, a sacrificar a sus hijos a Molec y muchas cosas. Cuando ustedes lean la Biblia ven todas las perversidades que hacía, conociendo a Dios, Él que los sacó de Egipto y que hizo tantos milagros en sus vidas. Y vivieron y cruzaron el Mar Rojo. Y el Señor les daba el maná.
les dio carne, les ponía una nube para que no les dañara el sol del día y les ponía un fuego para que no tuvieran frío de noche, calefacción y aire acondicionado tenían. Y se olvidaron de todos los malagradecidos. No hay que ser malagradecido. Entonces creemos en la sacralidad del matrimonio, que el matrimonio es sagrado entre un hombre y una mujer y en el compromiso familiar. Promovemos fuertes valores familiares, los hijos de Dios, que caminamos como Cristo aquí en la tierra, que seguimos los caminos de Dios. Efesios capítulo 5, 31 al 33. Como dice la Biblia, las Escrituras, el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su esposa y los dos se convierten en uno solo. Eso es un gran misterio, pero ilustra la manera en que Cristo y la iglesia son uno. Amar a su esposa como se ama a sí mismo y la esposa debe respetar a su marido. Justamente estaba conversando con un amigo que conozco de hace más de 20 años, un conocido. Y me decía él, bueno, yo me separé porque mi esposa no me respetaba. ¿Sabes? ¿Sabes, mujeres? El secreto no es, ¿cómo les puedo decir? Al hombre no le importa a veces cómo te ves en tu casa físicamente, ¿no? A él quiere que le respetes, que lo respetes, que respetes su posición como esposo. Si tú le faltas el respeto a tu esposo, estás contristando al Espíritu Santo. Y a veces se cansan y se van y dejan a las esposas porque ellas no lo respetan. Hebreos capítulo 13, 4. Esa es la clave de tener un matrimonio en unidad. Hay que tener mucho cuidado y respetar a nuestros esposos. Y si ellos no se comportan bien delante de Dios, ahí el Señor, si son cristianos, ¿no? Porque hay unos que no son cristianos, porque has conocido a Cristo después que ya te habías casado y eras una persona que no estaba en el cuerpo de Cristo. Pero si tú vienes al cuerpo de Cristo, o esposo, tú vienes al cuerpo de Cristo y tu esposa, ¿estás de acuerdo en estar juntos? Vivan en paz. Pero si te quiere dejar, pues déjalo que se vaya. O déjalo que se vaya. ¿Entiendes? Entonces es muy importante el respeto. Esposas, respeten a sus esposos. Hebreos capítulo 13, 4. Honren el matrimonio y los casados manténganse fieles el uno al otro. Con toda seguridad, Dios juzgará a los que cometen inmoralidades sexuales y a los que cometen adulterio. Recuérdense, Dios juzgará. Si lo hizo con David, le permitió que se casara y que estuviera con Batseba, pero los ayes no salieron de la casa de David. Así que por querer complacerte por un placer carnal, sexual, vas a arruinar toda tu vida y la vida de tus hijos. Piénsalo 2 veces. Mañana con agua fría. Pídele al Señor que te ayude y que te libere. Puede ser un demonio, porque has estado mirando pornografía o masturbándote. Es muy importante, hombres y mujeres, porque ahora ya con tantas cosas que se ven, hasta hay mujeres que están metidas en toda esta inmoralidad. Por eso es muy importante que eviten. ¿Qué están poniendo en su mente? ¿Es un tacho de basura? Tengan cuidado. Mateo capítulo 19, 5 y 6 dice, y agregó, esto explica por qué el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su esposa y los dos se convierten en uno solo. Como ya no son los dos, sino uno, que nadie separe lo que Dios ha unido. Que nadie separe lo que Dios ha unido. Levítico capítulo 18, 22. No practiques la homosexualidad al tener relaciones con un hombre como si fuera con una mujer. Es un pecado detestable. ¿No quieres ser detestable ante Dios? Evita todas estas cosas. Y les voy a decir que hay jóvenes que están confundidos. ¿Por qué? Porque ha entrado un espíritu. Recuérdense que los espíritus que están rondando, que están andando, hay espíritus femeninos y masculinos porque eran híbridos, que en el tiempo de Noé murieron, pero su espíritu estaba vagando por la tierra.
Y si le entra a un niño un espíritu de mujer, va a querer pensar que es mujer. Si le entra a una niña un espíritu de hombre, va a querer pensar que es hombre. Es lo que está pasando. Y por medio de muchas películas diabólicas como Harry Potter, como esas películas de El Hombre Lobo, o esas películas de Drácula, ¿no? Que lo hacen romanticismo. Estos Dráculas que muerden a la mujer y que se enamora a la muchacha de estos hombres lobos, de eso, todo eso es demoníaco. Y les voy a decir un testimonio que yo tengo hace años con mi hijita, una de mis hijas. Estaba mirando eso de adolescente lobo, algo así, pero en inglés es Teen Wolf. Yo no sabía nada. Yo estaba ahí pasando mi tiempo con el Señor en mi cuarto. Estaba sentada, porque yo me siento y simplemente me quedo calladita y el Señor me empieza a mostrar cosas. Yo estaba calladita en paz, ni siquiera estaba hablando con el Señor, solo estaba calladita esperando. Y en eso veo un espíritu clarito de este tamaño, mitad con cuerpo de cara de sapo y cuerpo de mono, flotando, que iba al cuarto de mi hija. Y yo miro y digo, clarito, y veo que está yendo así como si una nube negra, pero esa forma de ese demonio. Sapo, mitad mono, yendo hacia el cuarto de mi hija. Y entonces yo miro y digo, Espíritu Santo, ¿quién es? Yo estaba conversando dentro de mí con él, con el Espíritu Santo. Me dijo, es un espíritu que está viniendo a entrar a tu hija por lo que está mirando. Dile que nunca más vea eso. Dijo, ok, Señor. Fui corriendo. Le dije, hijita, ¿qué estás mirando? Ay, mami, estoy mirando a adolescentes lobos, que estaba mirando a mi prima y me dijo y me parece nada. Hijita, no, acabo de ver un demonio viniendo aquí. Y yo, te ato fuera en mi casa en el nombre de Jesús. Espíritu inmundo de sapo, de mono, fuera en el nombre de Jesús. Y mi hijita dijo, sí. No, hijita, no puedes ver eso, porque lo que quieren hacer al dar estas películas en Hollywood, porque todos son brujos, todos tienen pacto con el diablo, son satanistas, son luciferianos, son los Illuminati que han hecho pacto con el diablo, quieren atrapar las almas de la juventud. ¿Para qué? Para que se casen con estos espíritus en el mundo espiritual. Y ahí viene la confusión sexual de los jóvenes. Imagínate, es lo que pasó en el tiempo de Noé, que tenían relaciones sexuales con animales, por eso había mitad caballos, mitad cabra, mitad hombre, estaban jugando con el ADN, estaban confundiendo todas las cosas, pero el único que pasó era porque su ADN, sus genes eran limpios, fue Noé con sus hijos y su esposa. De todos los millones de personas que había en el tiempo de Noé. Todos murieron porque todos, hasta los animales, la mayoría de los animales, estaban contaminados. No dejen que sus hijos se contaminen. Siempre oren con ellos y enséñalos. Y ellos poco a poco van a empezar a aprender y van a empezar a saber seleccionar. Pero tú tienes que decirles, si no les dices nada, estás pecando. La Biblia dice que tienes que enseñarle a tu hijo caminando en el camino, comiendo, estás en el carro, enseñando. Espíritu Santo, ¿qué quieres que le diga a mi hijo? ¿Qué le tengo que enseñar? Y le dices algo que justamente el niño está pensando. Y ¡fua! Destruyes cualquier fortaleza que el enemigo quiera poner en la mente de tus hijos. Por eso es muy importante estar en comunicación con nuestros hijos. Ok, Génesis capítulo 2, 24. Esto explica por qué el hombre deja a su padre y a su madre y une a su esposa y los dos se convierten en uno solo. Otro punto. Creemos en la continuación del ministerio de Jesús a través de los creyentes en el poder del Espíritu. Y les voy a decir algo ahorita antes de empezar los textos bíblicos. Cuando Pablo, que era Saulo de Tarso, tuvo un encuentro con Jesús, le dijo Jesús, ahí van a saber ustedes que nosotros caminamos con Cristo aquí en la tierra, pues somos Cristos. Le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿A quién estaba persiguiendo el apóstol Pablo antes de ser Pablo, cuando era Saulo? ¿No era a los que creían en Jesús? Pero Jesús lo tomó como que lo estaban persiguiendo a él, que lo estaban matando a él, que lo estaban torturando a él. Ahora entienden que
que caminamos como Cristo aquí en la tierra, porque cuando tú aceptas a Cristo, Cristo vive en ti y tú eres un Cristo, porque el Señor te utiliza, te da dones, somos como Cristo, porque crees en Él. Por eso creemos en la continuación del ministerio de Jesús. Yo no quiero el manto de nadie, yo quiero el manto de mi Señor Jesucristo. Yo quiero a Él y lo tengo a Él. ¿Para qué voy a querer el manto de Débora, de Esther, de quien sea? Cuando Cristo vive en mí, cuando yo quiero que Cristo, que sea Cristo, que se manifieste en mi vida. Y viendo los ejemplos de la Biblia, ¿cómo quiero seguir? ¿Cómo voy a poder caer en lo que cada persona es un espejo para que tú no cometas el mismo error? Si han sido prostitutas, si han sido alcohólicos, si han sido drogadictos, tú no tienes que pasar eso para saber que eso es malo. Usa sabiduría y di, oye, ellos hicieron eso, yo no voy a hacer eso, yo no voy a pasar eso. Tú tomas la decisión personal de no practicar eso, inmoralidad o estas cosas, y te mantienes bien delante de Dios. Es una decisión personal que tienes que hacer. Hacer un pacto con tus ojos. Yo voy a ver un hombre mayor que yo como un padre, de mi edad como un hermano y un niño como mi hijo. Y los hombres lo mismo. Veo una mujer mayor que yo como una madre, la mujer de mi misma edad como mi hermana y más joven como mi hija. Y peor si eres casado. Es una decisión. La decisión de amar y de obedecer a Dios es tu decisión. Entonces creemos en la continuación del ministerio de Jesús a través de los creyentes en el poder del Espíritu. Hechos, capítulo 10, versículo 30 dice: Cornelio contestó: hace 4 días yo estaba orando en mi casa como a esta misma hora, a las 3 de la tarde, y de repente un hombre con ropa resplandeciente se paró delante de mí. Perdón, no era ese. Era Hechos, capítulo 10, 38. ¿Y saben que Dios ungió a Jesús de Nazaret con el Espíritu Santo y con poder? Él no se unge con el Espíritu Santo y con poder. Después Jesús anduvo haciendo el bien y sanando a todos los que eran oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y yo no sé, pero les voy a decir algo que tal vez ustedes no sabían, pero quiero que sepan, que el Señor me reveló a mí. Que Jesucristo se iba a orar solo, para orar en lenguas. Solo. Por eso no invitaba a nadie, se iba solo. Nunca vas a leer que Jesucristo oraba con sus apóstoles. Solo cuando le preguntaron, enséñanos a orar, que Él les mostró cómo orar. Porque Él todavía no estaban listos para que el Señor les explique que van a hablar en lenguas. Eso pasó en el libro de Hechos después que Él murió. Jesucristo hablaba en lenguas. Él fue el primero. Porque recuérdense que Él es el pionero. El primero. El ejemplo. Se iba a orar en lenguas, por eso cuando oras a veces sudas y el fuego de Dios es como un altar. Y él llegaba y a veces hasta le salía sangre por los poros porque él tenía que prepararse para lo que iba a sufrir, para obedecer, y porque él era un hombre y le iba a doler que le rompan la piel, que le pongan una corona de espinas, que lo latiguen hasta que se le rompan todos los tendones. ¿Las torturas de los romanos acaso eran fáciles? Eran de las peores. Esa es una revelación que el Señor me dio a mí. Marcos capítulo 16, 15 al 18. Entonces les dijo: vayan por todo el mundo y prediquen la buena noticia a todos. El que crea y sea bautizado será salvo, pero el que se niegue a creer será condenado. Estas señales milagrosas, eso es lo que le dije justamente hoy día. Miren, a la muchacha que yo le estaba predicando, a la vietnamita católica que me estaba haciendo las uñas. Yo le dije a ella: si tú crees, serás salva, pero los que no creen serán condenados. Se quedó así. Y todas estaban escuchando, y todas las mujeres ahí. Estas señales milagrosas acompañarán a los que creen. Si tú crees, vas a hacer todo esto. Escuchen: expulsarán demonios en mi nombre y hablarán nuevos idiomas. Podrán tomar serpientes en las manos sin que nada les pase. Y si beben algo venenoso, no les hará daño. Pondrán sus manos sobre los enfermos y ellos sanarán. Aleluya, gloria a Dios. No tiene que poner manos 10 personas, solo una persona, porque el Espíritu Santo está en cada uno. ¿Acaso Él no puede?
Y a veces no tienes que ni siquiera tomar la mano, simplemente adorar al Señor y agradecerle y declararlo. Como la fe de este militar romano que dijo, Señor, no tienes que venir a mi casa, solo di la palabra y se hará. Porque yo soy un hombre que tengo personas bajo mí, yo les digo, tú haz esto, ve a hacer esto y tú ve a hacer el otro, y me tienen que obedecer, porque Él sabe lo que es la autoridad, y eso es lo que es autoridad, y tenemos esa autoridad nosotros. Hermanos míos, bellos, hermosos, amigos, los que están escuchando, yo sé que toda esta enseñanza los va a ayudar, los va a transformar, y fortalezcanse en la palabra, crezcan, no se dejen. Y pregúntenle cualquier cosa al Espíritu Santo. Él les va a mostrar lo que Él les muestra en sueños, en visiones, o les hable. Si no entienden bien, pregúntenle. Y que les dé un texto bíblico, Él les va a confirmar. Y prueben los espíritus. Si un espíritu les habla, díganle, ¿cómo vino Jesús? ¿En la carne o en el espíritu? Si te dice que vino en el espíritu o no te dice nada, es que no es Jesús. Si te dice, no, soy yo, hija. Yo vine en el espíritu, yo vine en la carne, perdón. Quiere decir que es Jesús. Porque yo siempre estoy preguntando. Porque a veces muchos que se confían caen. Y por eso es muy importante que crezcas y que preguntes, Señor, ¿eres tú? Mis ovejas escuchan mi voz, dice. Y si tú ya tienes una relación con el Señor, yo estoy hablando a los nuevos que no conocen, no tienen una relación, no conocen la voz de Dios completamente bien, pregunten a los espíritus. Y hasta los maduros tienen que preguntar eso, por esa es la enseñanza que dio Pablo. Pregunten y el Señor les va a decir la verdad, porque Él los lleva toda la verdad y las cosas que han de venir. Amados hermanos, yo estoy muy agradecida, es un privilegio traerles la palabra, porque la palabra los hará libre, los liberará, y es la unción que viene con la palabra que va a romper el yugo en sus vidas, que va a transformarlos. El Señor los ama. Ahora voy a orar. Padre, gracias. Gracias, Señor, porque he dado tu palabra, Señor. Yo la sello con la sangre de Cristo en el corazón de cada uno del que escucha ahora y en el futuro. Que se haga tu voluntad en la vida de cada uno de mis hermanos, mis hermanas y mis amigos que están escuchando. Padre Santo, sé tú en ellos, Señor. Transforma sus vidas, Padre Santo. Muéstrale, Señor. Manifiéstate en sus vidas de una manera maravillosa. Prepáralos, Señor, para que estén listos para tu venida, Señor Jesús, que está pronta. Y que no sea con miedo que estén, sino preparados y levanten la cabeza, porque su liberación se acerca. Al irnos contigo, Padre Santo, con nuestro Señor Jesús en las nubes, y disfrutar de todo lo maravilloso que viene para nosotros, los hijos de Dios. Gracias, Padre, por tus bendiciones, por tu amor, por tu gracia. Arribeah que aumentus akaha koramas tahaluna marash ubakureste yere ekelomarro shahatu keromantu roshehelene. Oremos en el Espíritu, hermanos. Arruya kyokush emelana hekerotasia halanaya na halanaya lana. Ekerubabash abakuse helenomantikiosh emelana sahalanaha. Arrus dahalanaya dahalanaha. Arrushemenanaha lanaha. Hay una mujer, Susana, que está muy enferma. Estás muy enferma. El Señor te sana. El Señor sana tu vientre. Créele. Él te da nuevos ovarios y vas a poder tener hijos. El enemigo ha querido destruirte porque tú vas a dar hijos que van a caminar con el Señor. Y tú quieres ser madre, pero el resentimiento es lo que te ha traído esta enfermedad. No has sabido perdonar a los que abusaron de ti cuando tenías 15 años. El Señor quiere que perdones. Que perdones. Y Él te sana. No era tu culpa, dice el Señor. No era tu culpa. El enemigo quería destruirte, pero tú has sido muy fuerte y tienes un hombre a tu lado que te ama y que ama a Dios. Y tú has estado pensando, porque te meten en la cabeza, que no todo se puede tener, pero el Señor te dice que sí,
Conmigo todo lo puedes tener, hija. Susana, el Señor dice que todo lo puedes tener conmigo, porque para Dios no hay nada imposible. Recibe tu sanación y vas a tener esos hijos que tanto has deseado. Gracias, Padre. Shirikiakiana malakstu sheme karusta, eruya haluna mantarasta halana rusha balanasa, ekerusta halana haturibisti kielene mehalajas, arrabasha halanaja. Carlos, el Señor te está llamando. Quiere que salgas de esa secta en que te encuentras. Carlos Ayala. Tú has estado buscando de Él. Has escuchado algunos de mis mensajes. Y yo sé que vas a llegar a escuchar este mensaje. El Señor te está llamando. Tú tienes un llamado para ser un predicador. Tú quieres salir y predicar. Tú empezaste a hablar en lengua cuando estabas en tu cama, pero en tu religión no lo permiten y tú piensas que es del diablo. Pero las lenguas no son del diablo, son de Dios. La que te lo dio fue Dios, porque tú estabas justamente leyendo la Biblia y leíste acerca de las lenguas, que el apóstol Pablo decía, yo hablo en lengua más que todos. Y tú te quedaste a pensar y dijiste, pero él habla más que todos. Y el Señor en el Espíritu te despertó, porque tú tienes un llamado. Tú vas a predicar en fuego la palabra de Dios, porque has estado leyendo la palabra, pero hay muchas ataduras de doctrinas falsas que han entrado a ti por esa religión falsa donde estás. Pero el Señor te libera. El Señor quiere que consigas una Reina Valera 1960 o una Nueva Traducción Viviente y empieces a leer y le preguntes al Espíritu Santo que te guíe. Porque tú ya has sido bautizado en el Espíritu Santo, porque eres una persona dadivosa, amorosa. Siempre has estado ayudando a los demás en tu país. Les mandas dinero, les mandas ropa, les mandas comida. Ya no sabes qué hacer, cómo ayudar. Pero el Señor dice que más vas a ayudar llevándole la luz de las buenas nuevas y moviéndote en el poder de Dios. Ariakatush emelaja quiere metush emeja quiero tashukulemeja y kilana maleja lemeja yakatule nemeja erushaman turushta jalana. Y este mensaje para todos los hijos de Dios. El Señor les dice que estén en paz, que no se preocupen, que Él sabe los deseos de su corazón y Él se los va a dar. Que no pierdan la fe, que confíen en Él, que confíen en Dios, confíen en mí, dice el Señor. Crean en mí, no duden, porque el que duda pierde su bendición. Yo no quiero que estén como las aguas, que se los lleve el viento de aquí para allá. Quiero que se anclen y se enfoquen en mi Hijo, dice el Señor. Nuestro Padre los ama y quiere lo mejor para ustedes. No se suelten de Él, nunca. Yo bendigo a todas las madres y a sus hijos, a todas las mujeres que están embarazadas ahora, que van a tener partos naturales y sus hijos van a salir hermosos, bellos y saludables. Va a ser como Dios dice, no como el enemigo quiere que sea. También bendigo los matrimonios, bendigo los negocios, las empresas que ustedes acaban de empezar hace poco. El Señor va a multiplicarlos. No teman, hijos míos, yo estoy con ustedes. El Señor dice que llamen a sus ángeles, que crean, porque ellos están para ministrar a los que van a recibir la salvación, o sea, ustedes que creen en Dios. Díganle que vayan y traigan sus bendiciones económicas, lo que necesiten, porque ellos están ahí parados, sus ángeles, sin hacer nada, porque ustedes no les están mandando a ir y traer sus bendiciones. Lo que ustedes quieran, ellos van a traer. Mándenlos, porque ustedes son hijos de Dios y cuando ustedes hablan es Dios hablando por su boca. Crean y reciban. Yo ahora envío los ángeles a donde están ustedes, para que ustedes sientan la presencia de Dios, porque yo sé que la están sintiendo ya desde que yo empecé a hablar, porque no soy yo, es Dios en mí, es Cristo en mí. Pero para que ustedes sientan y tengan esa estrategia que el Señor les va a dar para resolver cualquier problema, que ustedes lo ven como un problema, pero el Señor te lo va a hacer ver como una oportunidad para que te manifiestes, que se manifieste Cristo en ti, manifieste el poder de Dios en ti,
en tu casa, en tu comunidad, en tu hogar, en tu matrimonio y con tus hijos. Que Dios los bendiga, hermanos. Ángeles, vayan y suelten las bendiciones a todos mis hermanos y mis hermanas. Yo declaro esto, que ustedes son bendecidos, que el favor de Dios los sigue, la gracia de Dios los sigue. Los declaro sanos de pies a cabeza, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Bendiciones a todos, hermanos. Shalom. Que tengan una hermosa semana. Que Dios los bendiga. Amén.